La ley trae la clasificación de las copropiedades dependiendo de los bienes de dominio privado que la conforman. Y esto es muy importante, porque dependiendo de la calidad de los bienes de dominio privado, pues van a depender un mundo de cosas al interior de la copropiedad. Trae 3 clases de copropiedades: las de uso residencial, las de uso comercial y las de uso mixto. Obviamente las de uso residencial, los bienes privados tienen como objetivo la vivienda de personas. Las de uso comercial están destinadas a la actividad mercantil, y las de uso mixto tiene cruzada pues la destinación, puede haber vivienda y oficinas, o vivienda y comercio, oficinas y comercio. Pues muy fácil los ejemplos de nuestras copropiedades, solamente residenciales, Belomonte, Cedro Verde, las que son netamente residenciales. Uso comercial, los moles, oficinas solas, pues obviamente los edificios que tenemos en la Milla de Oro o en otras zonas que nada más tienen oficinas, y las mixtas, pues donde estamos, por ejemplo, que es 43 Avenida, que tiene 3 tipos de bienes de dominio privado: tiene residencial, tiene comercial y tiene oficinas. ¿Qué le indica a uno cuál es la destinación de una copropiedad? El reglamento. Cuando ustedes arrancan a leer su reglamento, van a encontrar que los inmuebles de dominio privado de tal copropiedad están destinados únicamente a vivienda, o están destinados únicamente a comercio. Hablemos, por ejemplo, de los edificios donde hay clínicas. Hablemos de Medical, hablemos de Salud y Servicios o Intermédica. En esos edificios, si ustedes leen el reglamento, son edificios de tipo mixto, ¿sí? Porque hay consultorios y hay locales comerciales. Su reglamento les indica desde el comienzo cuál es la destinación de cada uno de los bienes de dominio privado. ¿Sara no está? ¿Dónde estás? Por ejemplo, en Intermédica, la destinación de los locales comerciales del primer piso está en el reglamento. Entonces dice, los locales comerciales del primer piso serán destinados a entidades bancarias, o a entidades que presten el servicio de seguros, punto, ya. Los consultorios están destinados al ejercicio de actividades médicas, entendidas como actividades médicas, tales, y dice, cada cual tendrá que presentar su diploma y su especialidad para poder aparecer en el primer piso, en el directorio del consultorio. ¿Listo? Entonces, desde que ustedes empiezan a mirar, van a ver cuál es la destinación que tiene cada inmueble. Me voy para la vivienda. La destinación de los inmuebles sometidos a propiedad horizontal en vivienda es para el uso residencial, para la vivienda de personas. Eso indica que no pueden funcionar oficinas en apartamentos. ¿Por qué es importante la clasificación? Según la destinación, porque dependiendo de la clasificación se dan o no se dan una cantidad de cosas dentro de mi edificio. Entonces, si yo vivo en un edificio netamente residencial, no hay módulos de contribución, que ahora se los voy a explicar más adelante. Pero si yo ocupo un inmueble como estos o un inmueble comercial, ¿sí?, la ley dice que es obligatorio la constitución de módulos de contribución. Entonces, para eso sirve saber cuál es la destinación del edificio. Cuando yo tengo una clase de propiedad horizontal que sea mixta o que sea comercial, la ley me obliga a modular. Si es residencial, no hay obligación de modular y no se modula, porque no hace falta modular. Pero si son de las que les acabo de decir, hay obligación de modular. Consejo de administración. En las unidades residenciales de menos de, no me acuerdo de cuántos inmuebles, ahora me fijo cuál, pero de poquitos apartamentos, no es obligatorio tener un consejo de administración, no es obligatorio. ¿A quién se le ocurre, por ejemplo, que en lo que nosotros administramos no haya consejo de administración?
a nadie, sería inmanejable. ¿Por qué? Porque son comerciales, son mixtas, son de oficinas o son residenciales grandes, entonces requieren consejo de administración. Entonces la ley le dice a uno, si la destinación de los inmuebles es residencial y son menos de tantos inmuebles, no se requiere consejo de administración. Entonces la ley le dice a uno que no haya consejo. Revisoría fiscal, lo mismo. En las unidades residenciales no es obligatorio tener revisor fiscal. En las demás sí. En la residencial, si yo quiero tener revisor fiscal, puede ser un copropietario. En las demás, no. Tiene que ser una persona aparte, independiente, autónoma, que no tenga ningún vínculo ni con el administrador, ni con los consejeros. Entonces la ley me da las características. Comité de convivencia. Solamente en las unidades residenciales hay comité de convivencia. Solamente. Y es más, no es obligatorio, es potestativo, pero dentro de cuando se convoca a la asamblea, tenemos que incluir el punto de nombramiento y elección del comité de convivencia. En la demás tipología de los edificios no hay comité de convivencia. No hace falta pues que se ponga dentro de la asamblea ni que se nombre, solamente en las residenciales. Y el quórum frente a las decisiones de tipo económico. En las unidades residenciales, los que manejan las parcelaciones, la Corte estableció que hay dos clases de decisiones, las que son de contenido económico y las que no son de contenido económico. Las que son de contenido económico se votan por coeficiente de copropiedad, como hacemos nosotros en todas nuestras decisiones. O sea, estoy hablando de los edificios comerciales, de los edificios de oficinas y de los edificios mixtos. Nosotros siempre tomamos las decisiones con fundamento en el coeficiente, siempre. En cambio, en las residenciales hay que diferenciar. Si son cosas de contenido económico, ejemplo, vamos a poner una cota extra para arreglar la piscina y para dotar el gimnasio. Eso implica dinero, entonces el voto se hace por coeficiente, tal y como votamos nosotros siempre. Cuando son cosas que no son de contenido económico, por ejemplo, hay muchos problemas con el manejo del salón social porque lo están usando hasta muy tarde y entonces la asamblea quiere que aquí se determine que el uso es solamente hasta las 12 de la noche. Esa decisión no es de contenido económico, es una decisión normal dentro de la copropiedad. Entonces la votación se hace por cabeza, sin importar si al levantar la mano yo tengo el penthouse que tiene el 40% del coeficiente o tengo un depósito que tiene el 0.0001 del coeficiente. Ahí se vota es por cabeza. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la clasificación, hay o no hay una cantidad de cositas dentro de los reglamentos y en el día a día de la copropiedad.